tú nunca podrás ser como mi ex. Mi novia se burló de mí, sin saber que ya había planeado su caída. No sé si estoy exagerando o si de verdad me metí en algo raro, pero necesito escribir esto porque ya no confío ni en mi propio criterio. Todo empezó hace unos meses, en una fiesta de la universidad a la que fui casi obligado por un compañero, música alta, gente que no conocía y yo intentando no parecer incómodo. Ahí fue donde la conocí, una chica que, sin razón aparente, decidió quedarse hablando conmigo toda la noche como si ya me conociera. Me hizo sentir, visto, supongo. Interesante, incluso. Y para alguien como yo, eso no es poca cosa. Empezamos a salir después de eso, todo bastante rápido, quizá demasiado. Al inicio era fácil, risas, mensajes a medianoche, planes improvisados. Pero con el tiempo empezó algo que no supe cómo manejar. Comentarios pequeños, casi bromas, comparaciones disfrazadas de chistes. Es que mi ex hacía esto mejor, a él no le molestaba eso, tú eres diferente, en muchas cosas. Al principio lo dejé pasar porque pensé que era inseguridad mía, pero luego empezó a escalar. Ya no eran bromas, eran comentarios directos. Una vez, en una reunión con sus amigos, soltó riéndose, es que tú nunca podrías ser como él, y todos se quedaron en silencio como si hubiera dicho algo que no debía. Yo me reí también, como idiota, porque no sabía qué más hacer. Esa noche no dormí. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que solo era una fase o que yo no estaba entendiendo su humor. Pero algo no cuadraba. No era solo lo que decía, era como lo decía, como si ese él fuera un estándar real al que yo debía aspirar. Y lo peor es que ni siquiera hablaba mucho de ese tipo, solo lo suficiente para hacerme sentir menos. Así que hice lo que cualquiera haría, o lo que yo creí correcto en ese momento, ignorarlo y seguir adelante, como si no me estuviera afectando. Error. Porque mientras yo intentaba no pensar en eso, ella empezó a hacerlo más seguido, más directo, más intencional. Hasta que llegó el día en que dejó de ser una broma y se convirtió en algo que no podía ignorar, y lo que dijo después hizo que algo en mí cambiara de verdad. No fue una pelea grande ni un momento dramático como uno imaginaría, fue peor porque fue tranquilo, casi casual. Estábamos sentados en una cafetería cerca del campus, hablando de cosas sin importancia, cuando ella empezó otra vez con el tema. Esta vez no fue en broma, ni con gente alrededor, fue directa. A veces siento que sigo estancada, como si hubiera bajado mis estándares, dijo mientras miraba su celular. No respondí de inmediato, pensé que tal vez estaba interpretando mal otra vez, pero entonces levantó la vista y agregó, con el todo era más fácil, contigo tengo que explicarlo todo. Esa frase se me quedó clavada. No supe qué decir, y eso la molestó más. ¿Ves? Por eso, tú nunca podrías ser como él, soltó, sin reírse esta vez. Hubo un silencio incómodo, de esos que pesan. Yo asentí como si lo entendiera, pero por dentro estaba procesando algo distinto. No era solo el comentario, era el patrón. Cada vez que mencionaba a ese tipo, algo no encajaba. Detalles que cambiaban, historias que no coincidían del todo. Una vez dijo que él odiaba las fiestas, pero otra vez mencionó que ahí se conocieron. Cosas pequeñas, pero constantes. Esa tarde, en lugar de discutir, hice algo que ni yo esperaba. Oye, ¿y cómo era exactamente él?, le pregunté. Su expresión cambió, como si no esperara interés, sino reacción. Dudó un segundo, pero luego empezó a hablar, demasiado. Que si era seguro, que si sabía qué hacer en cualquier situación, que si todos lo respetaban. Sonaba perfecto, demasiado perfecto. Asentí, incluso sonreí un poco. Suena increíble, dije. Y fue en ese momento cuando vi algo raro, incomodidad. Apenas un segundo, pero estuvo ahí. Como si no le gustara que yo no estuviera compitiendo, sino admirando. Ese fue el momento en que algo hizo clic. No estaba lidiando con alguien que extrañaba a su ex, estaba frente a alguien que necesitaba que yo me sintiera inferior. Y si eso era lo que quería, tal vez podía usarlo. Porque si ese él era tan perfecto, entonces no tenía sentido resistirme. Tal vez lo mejor era acercarme, demasiado. Y la forma en que reaccionó a mi interés fue la primera señal de que había algo que ella no quería que yo descubriera. No hice un cambio brusco porque eso habría sido sospechoso,
pero empecé poco a poco, como si realmente me hubiera interesado en mejorar. Al día siguiente le escribí algo simple: oye, estuve pensando, ¿qué cosas hacía el que crees que debería intentar? Tardó más de lo normal en responder, y cuando lo hizo fue con algo genérico, casi evasivo, no sé, era más decidido. Eso no coincidía con lo que había dicho antes, pero no lo señalé. Vale, entonces voy a intentar ser más así, le contesté. A partir de ahí, cada conversación se convirtió en una oportunidad para empujar un poco más. ¿Cómo reaccionaba él cuando discutían? ¿Qué tipo de ropa usaba? ¿Qué estudiaba exactamente? Al principio respondía con seguridad, pero conforme pasaban los días, empezó a dudar más, a contradecirse sin darse cuenta. Una vez dijo que estudiaba ingeniería, y días después mencionó que odiaba las matemáticas. No dije nada, solo lo anoté mentalmente. Incluso empecé a exagerar un poco mi admiración. La verdad suena como alguien increíble, entiendo por qué te cuesta superarlo, le dije una noche. Esa vez no respondió durante horas. Cuando lo hizo, fue solo un sí. Corto, seco. Ya no sonaba orgullosa, sonaba incómoda. Ahí confirmé que iba por el camino correcto, pero también cometí un error. Me confié. Pensé que tenía el control solo porque ella estaba reaccionando distinto, pero olvidé que yo también estaba jugando un papel y no soy bueno mintiendo. Un día, en medio de una conversación con sus amigos, solté sin pensar: ojalá pudiera conocerlo algún día, aprender un poco de él. El silencio fue inmediato. Nadie se rió, nadie hizo un comentario. Solo se miraron entre ellos, como si algo se hubiera salido del guión. Ella me lanzó una mirada rápida, tensa, y cambió el tema al instante. Pero ya era tarde. Esa reacción no fue normal. No fue nostalgia, ni incomodidad común, fue miedo. Y eso cambió todo, porque ya no se trataba de si ese tipo era mejor que yo, sino de por qué nadie parecía querer que apareciera. Y justo cuando pensé que tenía una idea de lo que pasaba, alguien del grupo me escribió en privado esa misma noche, diciendo algo que no encajaba en absoluto con la historia que ella había contado. El mensaje llegó tarde, casi a medianoche, de uno de sus amigos con el que apenas había cruzado palabra un par de veces. No fue nada largo, solo: oye, ¿por qué estás preguntando tanto por ese tipo? Me quedé mirando la pantalla un rato antes de responder, pensando bien qué decir. No podía parecer confrontativo. Solo curiosidad: quiero entender mejor a mi novia, contesté, manteniendo el papel. Tardó unos minutos, pero respondió: ten cuidado con eso. Eso fue todo. Ni explicación, ni contexto. Cerré el chat y me quedé pensando. Esa advertencia no tenía sentido si todo era una simple historia de exnovios. Al día siguiente, decidí avanzar un poco más, pero con más cuidado. Cuando la vi, actué normal, incluso más tranquilo que de costumbre. En medio de la conversación, volví al tema con naturalidad. Ayer estuve pensando, me gustaría saber qué hizo mal él contigo, para no repetirlo. Fue una buena jugada, en teoría. Pero su reacción fue inmediata. ¿Por qué sigues con eso?, dijo, esta vez a la defensiva. No era molestia ligera, era tensión real. Me encogí de hombros. Solo quiero mejorar, respondí. Me miró fijamente, como si estuviera tratando de descifrar algo. Luego suspiró y dijo: no importa, ya pasó. Otra contradicción. Siempre decía que no lo había superado, pero ahora ya pasó. Asentí, como si le creyera, pero por dentro todo empezaba a armarse. Ese mismo día, cometí otro error. Intenté presionar demasiado rápido. Le pregunté directamente si aún hablaba con él. Fue como encender una alarma. No, ¿por qué haría eso?, respondió demasiado rápido. Luego añadió: además, él ya no está en mi vida. Esa frase me sonó ensayada. No falsa, ensayada. Como algo que había repetido antes. Decidí retroceder. Cambié el tema, bajé la intensidad. No podía romper el equilibrio tan pronto. Esa noche, revisé el perfil de ese amigo que me había escrito. Fotos antiguas, etiquetas, comentarios. Y ahí encontré algo interesante, una publicación de hace más de un año donde aparecía ella, con alguien más. No había nombre etiquetado, pero los comentarios eran claros.
Nadie lo trataba como a alguien especial. De hecho, uno decía, menos mal saliste de ahí. Me quedé viendo esa imagen más tiempo del necesario. No parecía alguien perfecto. No parecía alguien admirable. Y lo más extraño, era la expresión de ella. No se veía feliz, ni orgullosa, ni enamorada. Se veía incómoda. Como si esa historia que me había vendido no fuera la misma que había vivido. Y justo cuando pensé que estaba entendiendo el panorama, encontré otro detalle en esa misma publicación que cambió por completo la dirección de todo. Entre los comentarios de esa foto hubo uno que no encajaba con el resto. No era una broma ni un mensaje típico, era más directo, ojalá no vuelvas a hacer lo mismo con el siguiente. No tenía emojis, no tenía contexto, y nadie respondió a eso. Revisé el perfil de quien lo escribió, era otra chica, aparentemente del mismo círculo, pero ya no seguía a mi novia. Ahí fue cuando empecé a ver el patrón completo, no solo había inconsistencias en la historia del ex, también había señales de que algo había pasado, y no como ella lo contaba. Al día siguiente decidí hacer algo distinto. En lugar de preguntarle más a ella, empecé a hablar con otras personas del entorno, pero sin levantar sospechas. Comentarios casuales, preguntas indirectas. Oye, ¿desde cuándo se conocen? ¿Ella siempre ha sido así de intensa? La mayoría respondía con cuidado, como midiendo cada palabra. Nadie decía nada claro, pero todos coincidían en algo, evitaban el tema de su pasado. Eso, por sí solo, ya decía mucho. Mientras tanto, yo seguía con el papel. Incluso exageré un poco más. He estado intentando vestirme mejor, como él, le dije un día. Me miró raro. ¿Por qué te importa tanto eso?, preguntó. Me encogí de hombros. Porque si alguien fue tan importante para ti, quiero entender por qué. Esa respuesta la descolocó. No supo qué decir durante unos segundos, y luego simplemente cambió de tema. Ya no había seguridad en sus palabras, solo reacción. Y ahí confirmé algo, no le molestaba que yo fuera inferior, le molestaba que me acercara demasiado a la verdad. Pero también empecé a notar algo en mí. Este juego ya no era solo curiosidad o defensa, estaba empezando a disfrutarlo. Y eso no era buena señal. Porque en el proceso de entenderla, también estaba cruzando una línea. No era honesto, no era directo, pero era efectivo. Y aunque una parte de mí quería detenerse, otra parte quería ver hasta dónde llegaba esto. Así que di el siguiente paso. Volví al perfil de esa chica que dejó el comentario y, esta vez, le escribí. No con acusaciones, no con presión. Solo algo simple, hola, sé que esto puede sonar raro, pero estoy saliendo con ella, y creo que hay cosas que no me están cuadrando, ¿podrías contarme qué pasó realmente? Tardó horas en responder. Horas en las que estuve dudando si había ido demasiado lejos. Pero cuando finalmente llegó el mensaje, no fue lo que esperaba. Fue mucho peor, porque no solo contradecía todo lo que ella me había dicho, sino que implicaba que yo no era el primero en pasar por esto. La respuesta no fue larga, pero cada línea pesaba. No soy la mejor para contarlo, pero ese chico del que hablan no era como dice, y ella tampoco fue la víctima. Me quedé quieto leyendo eso varias veces. Le pedí que me explicara mejor y, tras unos minutos, envió otro mensaje más detallado. Según ella, la relación anterior no terminó porque él fuera perfecto ni porque ella no lo superara, sino porque todo se volvió tóxico. Discusiones constantes, celos, versiones distintas de la misma historia dependiendo de a quién se la contara. Y lo más importante, la imagen que ella tenía de él cambiaba según le convenía. A unos les decía que era increíble, a otros que era un desastre. No había una versión fija. Eso encajaba demasiado bien con lo que yo estaba viendo. Le pregunté directamente si él realmente existía tal como ella lo describía ahora. La respuesta fue clara, no, y si te soy sincera, creo que ni ella sabe ya que es verdad y que no. Cerré el chat y me quedé pensando en todo lo que había pasado desde la fiesta. No era que yo no fuera suficiente, era que estaba compitiendo contra una idea cambiante. Contra algo que nunca iba a poder alcanzar porque no era real. Y ahí fue donde entendí el punto débil de todo esto. Si esa imagen dependía de lo que ella dijera, entonces podía romperse si se exponía demasiado. Pero tenía que hacerlo bien.
No podía llegar y acusarla sin pruebas claras porque quedaría como el inseguro del grupo. Tenía que hacer que ella misma se contradijera frente a los demás sin que pareciera forzado. Ese mismo día, cuando nos vimos, decidí empujar un poco más el método. Oye, he estado pensando, ¿crees que podría hablar con alguien que lo conociera? Para entender mejor cómo era, le dije con total calma. Su reacción fue inmediata. No, respondió sin dudar. Ni siquiera preguntó por qué. Solo no. Sonreí levemente, como si no le diera importancia. Bueno, solo era una idea. Pero por dentro ya estaba claro, había tocado un punto crítico. Esa negativa no era normal si realmente se tratara de alguien admirable. Nadie protege tanto una historia si no hay algo que esconder. A partir de ese momento, dejé de buscar confirmación y empecé a construir el escenario donde todo iba a salir a la luz. Porque si algo tenía claro ahora, era que no necesitaba descubrir toda la verdad, solo necesitaba que ella intentara sostener su mentira un poco más frente a todos. Y con lo que ya sabía, eso iba a ser suficiente para que todo se viniera abajo en el peor momento posible. No podía improvisar, así que empecé a pensar en un contexto donde hablar de ese ex fuera natural y, al mismo tiempo, difícil de controlar. La oportunidad apareció sola, una reunión grande por el cumpleaños de uno del grupo, de esas donde termina llegando gente que ni conoces bien pero todos comparten círculo. Era perfecto. Días antes, preparé el terreno sin que se notara. Volví a sacar el tema con ella, pero ahora con más entusiasmo, casi como si me hubiera obsesionado de verdad. Deberías contar más historias de él, en serio, suena como alguien de quien se puede aprender mucho, le dije una tarde mientras caminábamos por el campus. Me miró con una mezcla rara de molestia y desconfianza. No entiendo por qué te importa tanto, respondió. Me encogí de hombros. Porque quiero ser mejor, para ti. Esa frase funcionó, pero no como esperaba. No la suavizó, la puso más tensa. No tienes que ser como nadie, dijo rápido, casi cortando la conversación. Esa contradicción me confirmó que estaba cerca de algo importante. Esa misma noche cometí otro error, uno pequeño pero evidente. Le pregunté detalles demasiado específicos, fechas, lugares, nombres. Se dio cuenta. ¿Por qué parece que me estás interrogando?, soltó de golpe. Me quedé en silencio un segundo de más, lo suficiente para que lo notara. Tuve que improvisar. Perdón, creo que me estoy pasando. Solo, me comparo mucho, dije, bajando la mirada. No fue del todo mentira, y eso ayudó. Su expresión cambió, no a culpa, sino a control. Como si volviera a tener la ventaja. Bueno, entonces deja de hacerlo, dijo más tranquila. Asentí, pero por dentro ajusté el plan. Tenía que ser más sutil. El objetivo no era que sospechara, era que se confiara otra vez. Así que los días siguientes bajé el tema casi por completo. Volví a ser normal, incluso un poco más distante. Eso la relajó. Empezó a actuar como antes, incluso retomó algunas comparaciones, pero ya no tenían el mismo efecto. Yo ya no reaccionaba igual. Y eso también la descolocaba. Hasta que llegó el día de la reunión. Gente, música, conversaciones cruzadas, el ambiente perfecto para perder el control de una historia. Cuando la vi interactuar con los demás, noté algo que antes había pasado por alto, ella adaptaba su actitud según con quién hablara. Con unos era víctima, con otros segura, con otros indiferente. Era como ver distintas versiones de la misma persona en tiempo real. Y en medio de todo eso, decidí que ya era momento de empujar la pieza clave. Me acerqué a un pequeño grupo donde estaban algunos de sus amigos más cercanos y, con total naturalidad, solté, oigan, siempre escucho cosas increíbles del ex de ella, ¿ustedes también lo conocieron así de bien? El silencio fue inmediato otra vez, pero esta vez, alguien sí respondió, y lo que dijo no solo contradijo la historia, la rompió en ese mismo instante. El que habló fue uno de los más tranquilos del grupo, alguien que casi nunca intervenía en nada. Bien. No sé si esa sería la palabra, dijo con una media sonrisa incómoda. Nadie se rió. Sentí como el ambiente cambiaba en segundos, como si todos supieran que se estaba cruzando una línea. Ella, que estaba a mi lado, se tensó al instante. ¿A qué te refieres?, preguntó rápido,
demasiado rápido. Él dudó un momento, miró alrededor, y luego soltó algo que claramente no estaba planeado, pues, ¿a que no fue como lo cuentas? Ahí se rompió todo. No hubo gritos ni escena exagerada, pero el aire se volvió pesado. Ella se puso a la defensiva al instante. ¿Qué estás diciendo?, respondió con una risa forzada que no convenció a nadie. Yo no dije nada, me limité a observar, como si también estuviera confundido. Ese era el punto. El chico suspiró, como si se hubiera metido en algo que no quería. Solo digo que, no era perfecto, ni de lejos. Y tú tampoco estabas tan mal como dices. Eso fue suficiente. No necesitaba más. Pero ella sí. Claro, porque tú sabes todo, no, respondió con tono cortante. Intentó darle la vuelta, minimizarlo, pero ya no tenía control total de la conversación. Otros empezaron a intercambiar miradas, algunos incómodos, otros curiosos. El tema, que siempre había sido intocable, ahora estaba en medio de todos. Y lo peor para ella, era que no podía controlar cada versión al mismo tiempo. Decidí intervenir, pero con cuidado. Oye, tranquilo, solo estaba preguntando porque me interesa entender, dije, manteniendo el papel. Luego miré a ella. Tal vez yo entendí mal algunas cosas. Esa frase fue clave. No la acusaba, pero abría la puerta a la duda. Ella me miró fijamente, como intentando medir si yo sabía algo más. Sí, creo que estás entendiendo mal, dijo, pero su voz ya no era firme. Había una grieta. Y cuando una historia depende de consistencia, una grieta es suficiente. Lo interesante fue lo que pasó después. En lugar de cerrar el tema, otro del grupo soltó algo más, igual, hace rato que esto se está exagerando demasiado. Nadie lo contradijo. Nadie la defendió directamente. Y ese silencio colectivo dijo más que cualquier argumento. Ella lo notó. Su expresión cambió, ya no era solo molestia, era incomodidad real. Y ahí entendí algo importante, no necesitaba destruir la historia yo solo. Solo tenía que dejar que los demás empezaran a cuestionarla. Pero lo que no esperaba era que alguien fuera aún más directo, diciendo algo que ni siquiera yo había considerado posible y que terminó de descolocar por completo a todos los presentes. La persona que habló después no era del grupo cercano, era alguien que había llegado con otros amigos y que claramente no estaba midiendo tanto lo que decía. No era ese el chico al que tú le rogabas volver, soltó sin filtro. Esta vez no hubo silencio incómodo, hubo impacto directo. Varias miradas se cruzaron al mismo tiempo, como si esa versión no se hubiera dicho en voz alta antes. Ella se quedó completamente quieta por un segundo, lo suficiente para que todos lo notaran. ¿Qué?, respondió, pero ya no sonaba segura, sonaba expuesta. El chico encogió los hombros. Pues eso, yo escuché otra historia. Que tú eras la que no lo soltaba. Nadie intervino de inmediato. Yo tampoco. No hacía falta. La conversación ya no estaba bajo su control, y cualquier intento de corregir todo en ese momento solo iba a empeorar la situación. Intentó reírse, pero no le salió natural. Estás confundido, dijo, mirando a otro lado. Pero el problema ya no era una sola versión, eran varias chocando al mismo tiempo. Y lo peor para ella era que no podía adaptarse a todas. Aproveché ese momento con cuidado. Entonces, ¿cómo fue realmente?, pregunté, sin tono acusador, más bien como alguien que de verdad quiere entender. Esa pregunta la obligó a elegir una versión, y ahí fue donde se quebró un poco más. Empezó a hablar rápido, mezclando cosas. Que si él era complicado, que si la relación era intensa, que si ambos cometieron errores, pero ya no sonaba como la historia clara que me había contado antes. Era confusa. Inestable. Y todos lo notaron. Uno de sus amigos más cercanos suspiró y dijo en voz baja, esto ya se está saliendo de control. Pero ya estaba fuera de control. Porque en ese punto, la imagen del experfecto ya no existía. Se había convertido en algo contradictorio, algo que dependía de quien hablara. Y cuando una historia pierde coherencia frente a un grupo, deja de ser creíble. Ella lo sabía. Por eso intentó cerrar el tema. No tengo que explicar nada, dijo, cruzándose de brazos. Y tenía razón, pero también era demasiado tarde. Porque el daño ya estaba hecho.
Nadie estaba convencido, y el ambiente ya no era el mismo. Algunos empezaron a cambiar de tema, otros simplemente se alejaron poco a poco. La conversación murió, pero dejó algo peor, duda. Y esa duda era justo lo que necesitaba. No para ganar una discusión, sino para que la historia empezara a caer sola. Lo curioso fue que, en medio de todo eso, ella me miró de una forma distinta. No como antes. No como alguien inferior, sino como alguien que tal vez había provocado todo eso. Y aunque no dijo nada en ese momento, su expresión dejó claro algo: había empezado a sospechar de mí, pero ya era demasiado tarde para detener lo que venía después. Después de eso, la reunión siguió, pero ya nada se sentía igual. Las conversaciones se fragmentaron, la gente evitaba tocar el tema, pero era evidente que todos estaban procesando lo que acababa de pasar. Ella se mantuvo cerca de mí un rato, en silencio, como si estuviera evaluando algo. Yo no dije mucho, tampoco quería empujar más en ese momento. Ya había suficiente grieta. Pero cuando salimos del lugar, no aguantó más. ¿Qué fue eso?, soltó de golpe, sin rodeos. No estaba gritando, pero su tono era duro. Me detuve y la miré, fingiendo confusión. ¿A qué te refieres?, respondí. Frunció el ceño. No te hagas, sabes perfectamente. Estuviste sacando el tema todo el tiempo. No negó lo que pasó, no defendió su versión, atacó la situación. Eso ya decía bastante. Suspiré, como si estuviera cansado. Solo pregunté algo normal, tú misma hablas de él todo el tiempo, le dije. Hubo un silencio corto, pero pesado. No esperaba esa respuesta. No es lo mismo, dijo al final, bajando un poco la voz. Claro que no es lo mismo, pensé, pero no lo dije. En cambio, añadí, entonces explícame cómo es, porque cada vez entiendo menos. Esa frase la descolocó otra vez. Dudó. Literalmente dudó qué decir. No tengo por qué darte detalles de mi pasado, respondió finalmente. Y otra vez, tenía sentido, pero llegaba demasiado tarde. No te estoy pidiendo detalles, solo coherencia, solté sin pensarlo demasiado. Ahí cometí un error. Fue la primera vez que dejé ver claramente que no estaba creyendo todo. Su expresión cambió al instante. Coherencia, repitió, ahora sí molesta. ¿Me estás diciendo que estoy mintiendo? No respondí de inmediato. Ese silencio fue peor que cualquier acusación directa. Y lo sabía. No sé qué estás diciendo, añadí al final, pero ya no sonaba convincente. Ella dio un paso atrás, cruzándose de brazos. Esto es raro, estás actuando raro desde hace días, dijo, ahora más fría. Y tenía razón. Había estado jugando un papel, pero ya no lo estaba sosteniendo bien. Me había acercado demasiado al punto donde la mentira y la verdad se mezclaban. Tal vez estoy cansado de sentir que compito con alguien que ni siquiera entiendo, respondí. Esa fue la frase más honesta que había dicho en días. Y por primera vez, no tuvo una respuesta inmediata. Se quedó callada, mirándome, como si estuviera tratando de decidir si valía la pena seguir con esto o no. Pero antes de que pudiera decir algo más, su celular vibró. Lo miró, y su expresión cambió de nuevo, esta vez no a enojo, sino a algo más cercano a preocupación. Guardó el teléfono rápido, pero ya era tarde. Lo vi. Y lo poco que alcancé a leer en la pantalla fue suficiente para darme cuenta de que alguien más acababa de entrar en todo esto sin previo aviso. No pregunté de inmediato, pero era obvio que ese mensaje no era cualquier cosa. Cambió su postura, su tono, incluso la forma en la que evitaba mirarme directo. Tengo que irme, dijo de repente, guardando el celular. Demasiado rápido. ¿Todo bien?, pregunté, manteniendo la calma. Dudó un segundo. Sí, solo algo de mi casa, respondió, pero no sonó convincente. Asentí, como si le creyera. Vale, te acompaño, ofrecí. No, no hace falta, cortó casi al instante. Otra señal. No insistí. La vi irse con prisa, revisando el teléfono otra vez mientras se alejaba. Me quedé ahí unos segundos, procesando. No sabía quién le había escrito, pero si sabía algo, ese mensaje la había sacado completamente de control. Y cuando alguien que lleva días sosteniendo una versión se desestabiliza así,
es porque apareció una variable que no puede manejar. Esa noche no le escribí. Tampoco al día siguiente. Necesitaba ver qué hacía ella sin presión. Y lo que hizo fue desaparecer. Nada de mensajes, nada de actividad normal. Pero sí hubo algo que llamó mi atención: dejó de interactuar con varias personas del grupo, como si estuviera evitando cualquier conversación que pudiera volver al tema. Eso no era casualidad. 2 días después, finalmente me escribió. Tenemos que hablar, decía el mensaje. Corto, directo. Acepté. Nos vimos en un lugar tranquilo del campus, lejos del ruido. Desde que llegó, se notaba distinta. No estaba a la defensiva como antes, estaba tensa. ¿Qué está pasando contigo?, preguntó sin rodeos. No levanté la voz, no cambié el tono. Creo que la pregunta es otra, respondí. Eso no le gustó. No juegues conmigo, dijo, más firme. Me quedé en silencio un momento, midiendo. Este era el punto donde podía arruinar todo si me precipitaba. No estoy jugando, pero tampoco voy a seguir fingiendo que todo encaja, le dije al final. Esa frase marcó un antes y un después. Su expresión cambió, como si confirmara algo que ya sospechaba. ¿Qué sabes?, preguntó, esta vez más baja. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí algo en ese momento: ya no necesitaba seguir empujando. Ella ya estaba cayendo sola. Lo suficiente para saber que esa historia no es como la cuentas, dije finalmente. No fue una acusación directa, pero fue clara. Y por primera vez desde que empezó todo, no intentó defenderse de inmediato. Bajó la mirada, respiró hondo, y durante unos segundos no dijo nada. Ese silencio no era duda, era cálculo. Como si estuviera decidiendo qué versión usar ahora. Pero antes de que pudiera hablar, alguien más se acercó al lugar, alguien que claramente no esperaba ver ahí, y cuya presencia cambió por completo el rumbo de la conversación. Levanté la vista cuando noté que ella también se quedó inmóvil. La persona que se acercaba no era del grupo habitual, pero la reconocí de las fotos antiguas que había visto. Era él. No hizo falta que dijera su nombre, la reacción de ella lo confirmó todo. Se tensó, dio un paso atrás casi instintivamente. Él se detuvo a unos metros, mirando la escena con una mezcla de incomodidad y cansancio, como alguien que ya no quiere estar en ese tipo de situaciones. No sabía que ibas a estar aquí, dijo él, sin dirigirse a mí al principio. Ella no respondió de inmediato. Yo tampoco sabía que vendrías, contestó al final, pero su voz ya no tenía esa seguridad de antes. Había algo más, nervios. Él suspiró y entonces sí me miró. ¿Eres su novio?, preguntó directo. Dudé un segundo, pero asentí. Sí. Asintió lentamente, como si encajara una pieza. Con razón, murmuró. Ese comentario no fue agresivo, pero tampoco neutral. Era como si ya entendiera demasiado. El silencio que siguió fue incómodo, pero esta vez no lo rompí yo. Fue él. Mira, no quiero meterme, pero si estás escuchando cosas sobre mí, no te creas todo, dijo, cruzándose de brazos. No sonaba a defensa, sonaba a advertencia tranquila. Ella reaccionó al instante. ¿Qué estás insinuando?, soltó, pero ya no sonaba dominante, sonaba a la defensiva. Él la miró unos segundos antes de responder. Nada que no haya pasado ya, dijo sin levantar la voz. Luego me miró otra vez. Solo te digo que, la historia cambia dependiendo del día. Esa frase cayó como un golpe limpio. No necesitaba más detalles, no necesitaba pruebas adicionales. Era la confirmación que faltaba y había llegado sola. Ella intentó intervenir. No tienes derecho a venir aquí a decir cosas fuera de contexto, dijo, pero él negó con la cabeza. No estoy diciendo nada nuevo, solo que no soy el tipo que ella describe. Simple, directo, sin adornos. Y lo más importante, coherente. A diferencia de todo lo que había escuchado antes. Yo no dije nada por unos segundos. No hacía falta. La diferencia entre ambos ya era evidente sin que yo tuviera que señalarla. Finalmente, él dio un paso atrás. Ya dije lo que tenía que decir, añadió. Haz lo que quieras con eso. Y se fue, sin drama, sin elevar el tono. Solo se fue.
Me quedé mirando a ella. Ya no había múltiples versiones, ya no había control. Solo quedaba una pregunta, y esta vez no pensaba suavizarla. Entonces, dije finalmente. Y la forma en la que me miró después de eso dejó claro que, por primera vez, no tenía una respuesta preparada. Se quedó en silencio varios segundos, mirando al suelo, como si estuviera armando algo en su cabeza que esta vez sí tuviera sentido. Pero no le salía. Ya no podía saltar entre versiones porque ahora había alguien más que las contradecía en tiempo real. No es tan simple, dijo al final, evitando mirarme directo. Negué con la cabeza. Entonces hazlo simple, respondí. Esa frase la obligó a levantar la vista. Había frustración, pero también algo más, desgaste. Él tampoco fue perfecto, soltó, como si eso resolviera algo. Nunca dije que lo fuera, contesté. Tú fuiste quien lo puso ahí arriba. No alzó la voz, pero el golpe fue claro. Se pasó una mano por el cabello, incómoda. Solo, no quería verme como la mala, admitió finalmente, casi en voz baja. Ahí estuvo. No fue una confesión completa, pero fue suficiente. ¿Y para eso tenías que inventar todo eso?, pregunté, más cansado que molesto en ese punto. Dudó. No todo era mentira, solo, lo acomodé, respondió. Esa palabra me hizo gracia, pero no en el buen sentido. Acomodar no es lo mismo que cambiar cada versión según te convenga, dije. No me interrumpió. Ya no estaba en posición de hacerlo. ¿Y yo qué era entonces?, añadí después de unos segundos. ¿Otra versión más? Esa sí le dolió. Lo vi en su cara. No, respondió rápido, pero luego bajó la voz. Contigo, era distinto. Negué otra vez. No, conmigo era más fácil. Porque yo no sabía nada. Esa fue la parte que más me costó aceptar, pero también la más clara. No era personal, era conveniente. Se quedó callada otra vez, pero esta vez no por cálculo, sino porque ya no había mucho que defender. El silencio ya no era tenso, era definitivo. Tenías razón en algo, dije finalmente. Levantó la mirada, confundida. Nunca pude ser como él. No sonó a derrota, ni a reclamo. Sonó, tranquilo. Porque él ni siquiera es como tú dices. No respondió. No discutió. No intentó cambiarlo. Solo se quedó ahí, sin esa seguridad que había tenido desde el principio. Y en ese momento entendí algo que no había visto antes: toda esa historia no era para compararme, era para sostener una versión de ella misma que ya no podía mantener. Di un paso atrás. Creo que ya no hay nada más que hablar, añadí. No fue dramático, no fue explosivo. Solo fue claro. Me giré para irme, pero antes de dar el siguiente paso, dijo algo que no esperaba, no para detenerme, sino como si finalmente estuviera aceptando algo que llevaba tiempo evitando. Y esa frase, aunque llegó tarde, terminó de cerrar todo de una forma que no había planeado. Si sabía lo que estaba haciendo, y aún así seguí, dijo sin intentar suavizarlo. Me detuve, no para volver, sino porque esa frase no sonaba a excusa. Sonaba a admisión. No me giré de inmediato. ¿Por qué?, pregunté al final, más por cerrar que por entender. Tardó un poco en responder. Porque funcionaba, dijo. Simple. Directo. Sin adornos. Eso dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho antes. No porque fuera sorprendente, sino porque confirmaba todo. Funcionaba para que, insistí, aún sin mirarla. Para no sentir que me quedaba atrás, para no verme como la que perdió, respondió. Ahí estaba la raíz. No era el ex, no era yo, era ella contra su propia idea de fracaso. Y en medio de eso, cualquiera servía como herramienta. Exhalé despacio. Entonces necesitabas a alguien que perdiera por ti, dije, girándome por fin. No lo negó. No pudo. No pensé que te afectara tanto, añadió, como último intento de reducir el impacto. Negué con la cabeza. Ese es el problema, no pensaste. Hubo un silencio largo después de eso. Ya no incómodo, ya no tenso, solo vacío. Miré alrededor un segundo, como si necesitara ubicarme fuera de todo eso. Esto ya no tiene arreglo, dije finalmente.
Y no era una amenaza ni una frase hecha. Era un hecho. Ella lo entendió. Lo supe porque no intentó detenerme esta vez. No hubo promesas, ni disculpas desesperadas, ni cambios de versión. Solo asintió levemente, como aceptando algo que ya no podía controlar. Di media vuelta y empecé a caminar. Esta vez no me detuve. No porque fuera fuerte o porque no me afectara, sino porque ya no había nada que rescatar. A medio camino, saqué el celular y abrí el chat con ella. Lo miré unos segundos y luego lo cerré sin escribir nada. No hacía falta una última palabra. Algunas cosas se entienden mejor cuando simplemente terminan. Y mientras me alejaba, con esa mezcla rara de alivio y cansancio, me di cuenta de algo que no había considerado desde el inicio: todo esto nunca se trató de ser mejor que alguien más, sino de dejar de aceptar un juego en el que las reglas siempre iban a cambiar.